Osvaldo Puente de la Vega, quien nos comenta que es uno de los guirnantes. ¿Cuántos años ya como guirnande? Bien, 6 años con este año. 6 años. Sí, dice que hay que cargar 7 años, pero 6 años. Pero la fe me imagino que le dice que cargue muchos años más. Sí, ojalá que San Cristóbal me da bendiciones y seguir cargando, ¿no? Hasta que la fuerza nos dé. Muy bien, esa cruz más o menos es entre 12 a 15 metros, debe pesar fuerte. Sí, fuerte. La subida bien pendiente, la subida. Muy bien, esta es la madera a la que van a amarrar. Sí. Vamos. Ahí la amarrar. Ahí están los demás guirnantes, se están alistando para poder cargar la cruz. Sí. No, otro solo va a traer mucho. La distancia, ¿no? Ahí está. Dale la distancia. ¿Ha dicho dónde está? ¿Este? Ahora está la barra. Está de gracia. Todos se van alistando para cargar la cruz del Señor de San Cristóbal, patrón, rey y patrón de Guaribamba. En este momento ya la imagen del Señor de San Cristóbal ha ingresado a su santuario donde va a reposar, pero ya la cruz también vamos a cargar hacia esa pendiente. Vean ustedes esa pendiente que hay. Todo eso vamos a tener que subir. Así que sigan todo. Es la fe, la devoción de un pueblo que rinde la humildad, de un pueblo lleno de fe, de emoción, de un pueblo que sueña un mundo mucho mejor, acompañado de su Señor de San Cristóbal. Aquí está el mayordomo también ya empezó a recibirnos el apoyo de la población, dinero en efectivo, otros le hacen entrega. Estos de 100 soles hasta 2.000, 3.000 soles, de acuerdo al cariño que le tienen al grupo. Y aquí seguimos. Señor mayordomo, ¿qué le parece esta costumbre en este día de cargar la cruz? Mi promesa, lo que te he dicho. Gracias. No será mucho, pero Estoy muy... Prima, espera. Estoy muy... ahora, calla macho. Mano, voy chirunga. Ya, figúrate esto. 200,
hija. Gracias, hijos. Les quiero mucho. Ahí están las palabras de nuestra mayordoma Alejandrina Alarcón Ortiz. Vamos a buscar a nuestro mayordomo también algunas palomitas. Bueno, vamos a seguir conversando con más personas acerca de esta travesía que es tan bonita. A ver, vamos a conversar con el caballero. Caballero, ¿cuál es su nombre de usted? Alfredo Alarcón Ortiz. Don Alfredo, ¿qué le parece vivir esta emocionante travesía que va a hacer su vida? Uy, es emocionante. Yo diría a todas las personas que ven esta tradición que se den un esfuerzo de llegar acá al pueblo de Guaribamba porque es hermoso, acogedor y sobre todo esta travesía que vamos a hacer subir al cerro es hermoso, hermoso, hermoso. Recomiendo a todas las personas que vengan y visiten Guaribamba. que visiten al pueblo de Guaribamba. No solamente en mayo, ¿verdad? Claro, hay diversas fiestas patronales también. Entonces Guaribamba siempre los espera con los brazos abiertos. Exacto, sí. Muchas gracias. Gracias TCT Perú que está en Guaribamba. Gracias a usted. Agradecidos, gracias. Hay que tanquearnos bien para la subida. Por aquí, ahí están los guirnantes, vean ustedes. Están cargándose Estamos agüita tanqueando para cargar, están para la tanqueando. subida. Hasta Tambozabala vamos a Ay, salud, echarnos. salud. Hay otra tanqueada, vamos a hacer Tambozabala, otra tanqueada. Maestro, ¿usted cuántos años carga la cruz? Ya estoy yendo ya como 8 años más, ya he pasado contra Pasilla ya la cargada de San Cristóbal. Ah, son 7 años, pero usted ya se pasó. Ya se pasó ya. La fe es muy grande, caballero, entonces a seguir, le deseamos mucha fuerza. Vemos que tiene todavía bastante tengo fuerza. punche, seguiré cargando tareas Claro, regionales. puro maíz, papá. Puro Hay mucha monte fuerza. nomás. Lo más que nada, mejor lo que comemos y tenemos. Muy bien, caballero. Entonces, alistarnos. Y nunca me dejaré a mi vecino cargar a tocar. Gracias.